hay dos posibilidades en este caso, o ya no existen, o de pronto está en uso. Sí. primero, pero por tener así ordenada, podemos identificar cuáles hacen falta y cuáles están en mal estado. Como una caja de juguetes de niños, sí, y todos están en la misma caja, es muy difícil de saber qué falta y qué está roto. ¿Alguien más? Escuché por ahí, sí, por favor. Si son de corte, de golpe, de apriete. その用途によって使い分けたらいいんじゃないか。場所もこう例えば切るものは切るものとか、こうなんだねじ回しはねじ回しとか。Sí, eso sí también se puede aplicar, pero sí, si tuviera un poco más de espacio. Si no tiene espacio, de pronto hay que aprovechar la misma tabla. Sí, dejar como una marquita para saber que está en uso, porque si está perdida. Sí. Sí. その使ってるんだったら、こう取って代わりになんか使用中みたいなのを置くと、次違う人が来た時に、これ誰かが使ってるんだっていうことで、本当にないのかどうかがすぐ分かると。Sí, es una buena idea. Seguramente ellos pensaron que por dibujar eso, que de pronto entendería cuál están utilizando, pero en realidad no sabe si no existe o está en uso, sí. Ajá. 例えば、ちょっとわからないけれども、同じサイズのものはがダブっているとかはちょっと不要なんじゃないかと。これとこちらとこちら同じものかどうかっていうのわかんないですけど、その可能性ありますね。Sí, bueno, aquí como no es difícil de saber si realmente están repetidas o no, pero de pronto sí podría decir sí. Pero de pronto si una herramienta que utilizan con mucha frecuencia, pueden tener 2 o 3, ¿no? Entonces, ahora escuchamos comentarios del señor Kato. Por favor, sí. 向きが縦だったり横だったりとかなので、なんかこうバラバラと縦があったり横があったりとかじゃなくて、例えば横なら横、縦なら縦とかですね、同じようなものは全部横にするとか、なんかこれ同じようなもので縦になってたり横になってたりとかすると。Sí, de pronto así sí se puede hacer así mejor, ¿no? Pero por ejemplo esas herramientas tienen ahí como un huequito para poder colgarlos, pero otros no, ya no pueden colgarlo así, entonces seguramente tenía que colocarlas así, ¿no? Para uno que utiliza, si se puede colgarlo de esta manera es más fácil, porque pero sí, hay que mirar, si tiene que colocarlo horizontalmente, hay que tener en cuenta por 2 puntos, ¿no? Entonces, de pronto un poco, demora un poco más tiempo. Muchas gracias.
Entonces, por favor, miramos ese martillo, esa cara y esa cara. ¿Cuál cara utiliza más? 右側を使うと。Sí, seguramente utilizará más la cara derecha, ¿cierto? Y la mayoría de gente es siniestra. Sí, seguramente ustedes también. Y una persona diestra cogerá de esa manera como hizo el señor Kato, no cogerá de así, ¿no? Entonces, si tiene en cuenta eso, o ese martillo o debe estar hacia otra dirección, mirando hacia otro lado. Es una pequeña diferencia de tiempo cogerlo y cambiar la dirección, o desde el principio está en esa dirección. Pero, por ejemplo, Toyota o empresas japonesas llegaron a donde está actualmente por hacer ese tipo de cambio pequeño. Y también otra herramienta que llama atención es esa. Ahí está, esa tijera también está colgada con 2 puntos seguramente, pero si se cae, ¿qué puede ocurrir? Y de pronto es bueno colocarlo horizontalmente, o si no, por lo menos colocarlo en la parte inferior, porque así puede decir el impacto cuando se cae, ¿no? Esta fotografía fue tomada hace 2 años por el señor Kato mismo y la utilizamos también en este tipo de seminario. Y luego un participante que asistía muy activamente en el seminario lo invitó a su empresa. Y en su empresa encontró este tablero. Aquí entonces en esta empresa, si miramos bien, ahí ya dicen tamaños, como alguien había dicho, ¿no? Y también las tijeras ya están colocadas en la parte inferior. Pero eso también nos da miedo, ¿no? Esa sierra. Y también los martillos ya están bien colocadas, ¿cierto? La dirección de martillo está bien. Y entonces le pareció muy, pero bien este trabajo de orden. Y entonces el tablero parecía como nuevo. Entonces señor Kato preguntó a ese señor que este tablero lo hicieron después de participar en el seminario. Entonces ese señor se rió y le dijo, o lo confesó, es que dijo que ese tablero lo hicimos ayer. Pero lo importante es que había había puesto en práctica lo que ha aprendido en el seminario, y aunque sea un día antes de la visita del señor Kato, si lo hace, ya lo hizo. Entonces es un paso, ¿no?
おやつがあるみたいなんで、いいですか、15分で。いいですか。はい、わかりました。はい。Bueno, entonces aquí tomamos descanso de 15 minutos. Allá afuera hay refrigerio. 始めちゃいますか。はい。それではですね、ご演の続き、それからトヨタ生産方式についての説明に続けさせていただきたいと思います。Entonces miramos la continuación de 5S y después entramos en el tema de sistema de producción Toyota. Tercera S corresponde a la limpieza. Limpieza significa simplemente limpiar continuamente y mantener la fábrica limpia. Así, eliminar la suciedad. Pero para poder hacer limpieza deben ya estar clasificadas y ordenadas las cosas. Entonces, ¿para qué sirve la limpieza? La limpieza es la base del incremento de la calidad. Entonces, ¿por qué si se mantiene limpio puede incrementar la calidad? Porque si una fábrica se mantiene limpia o si una oficina se mantiene limpia, se destacan defectos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Aquí están dos personas que trabajan seguramente en el sector de medicina. Son personas que se exige mantenerse limpios, ¿no? Por eso este tipo de personas o personas de este tipo de profesiones siempre se lleva a batas blancas o batas de color claro. Porque si se mancha, se puede encontrar fácilmente esa mancha. Y porque en el mundo de medicina, si tiene una mancha, de pronto ahí puede proliferar bacterias. Entonces, en cambio, ¿qué tal como este tipo de vestido? Ahora el señor Castro puso una mancha en ese camuflado. No sé si alguien pudo identificarla. Entonces vamos a eliminarla nuevamente y ponerla otra vez. ¿Sí? ¿Encontró? Nuevamente. ¿Sí? Las que están en las primeras filas seguramente sí. Más o menos en un sitio equivalente. Puso la misma mancha, o sea, una mancha de mismo color y mismo tamaño.
Ahora puso una mancha en la señora. ¿Y alguien no puede identificar la mancha que lleva la bata de la señora? ¿Ah? Todos la identifican. Ahora el señor Kato puso una mancha pequeña al señor con bata. ¿Sí? ¿Alguien se dio cuenta? ¿Sí? ¿Sí? Otra vez. ¿Sí? Está la mujer ahora. ¿Sí? ¿Sí? Ahora va a poner la misma mancha al camuflado. ¿Sí? ¿Encontró? Ya el señor Kato mismo no lo identifica. De pronto no está o sí. Sí. Ahí debe estar. Pero ya no se distingue. Entonces así y ponerse este tipo de bata de color claro facilita encontrar la suciedad. Entonces el objetivo de mantener limpio un sitio o es igual que este, ¿no? Eriko aparece como médico, parece, ¿no? Y dice, empezamos la cirugía, pero nadie quiere que Eriko lo opere, ¿cierto? Ahora miramos la cuarta S, Seiketsu, normalización. Y de esta cuarta S, Seiketsu o normalización significa que mantener lo que han hecho con las tres primeras S. Entonces, primero lo más importante es Seiri, clasificación, y siguiente Seiton o orden, y tercero hacer la limpieza Seiso, y como la cuarta, mantener todo eso. Y de pronto para introducir 5S como por primera vez a su empresa, la limpieza es algo que se puede entender más fácilmente. Entonces empezar con limpieza también es una idea. Pero según la teoría de 5S, si no hace seiri o clasificación primero, entonces tampoco podrá hacer bien la limpieza. Y entonces así, ¿no? Ya las cosas están clasificadas porque solamente hay cosas necesarias y además están ordenadas y están limpias. Entonces, mantenerlas. Eso es cuarta S. Y entonces, ¿para qué sirve esa normalización? Porque ese es el primer paso para lograr la seguridad. Y la quinta S y la última S es Shitsuke, disciplina. Esa disciplina, algo que tenemos que trabajar para que llegue al corazón de los trabajadores.
En Japón se dice que 5S comienza con la disciplina y termina con ella. Porque si no tiene ese espíritu de comenzar a trabajar 5S, no inicia nunca. Y si no tiene disciplina, no dura y entonces no puede terminar. Entonces, ¿cómo se podemos interpretar o cómo se podrá juzgar esa empresa? ¿En qué clase está? Es una oficina, una empresa de tercera clase o la clase C, donde hay personas que ensucian el sitio de trabajo, pero no hay nadie que lo limpie. Pero si esa empresa es la segunda clase o clase B, ya hay personas, hay personas que ensucian el sitio de trabajo, pero sí hay quienes lo limpian. Pero si esa empresa está en la primera clase o como clase A, seguramente no hay personas que ensucien el sitio de trabajo y sí hay quienes lo limpian. Y así como hizo el señor Kato, alguien encuentra algo como una basura en el piso, primero que hace es recogerlo y botarlo. ¿Sí? Eso se convierte como un hábito. Por ejemplo, en fábricas de Toyota, hasta el supervisor o gerente de la oficina o la fábrica, si lo encuentra una basura en el piso, lo recoge él mismo antes de empezar a regañar a otros. Porque ese gerente o ese supervisor está mostrando ejemplo a través de su actitud. Es el regaño más duro en realidad para los trabajadores. Pero lo mismo el señor Kato enseñó en China, pero en China dijo que el gerente o el supervisor de la fábrica debe recoger la basura y botarla primero para mostrar ejemplo. Entonces los chinos le dijeron que no, aquí no se puede hacerlo, porque si lo hace así, pierde ya respeto de los trabajadores. Entonces, de pronto, eso puede introducirlo según la costumbre o de pensamiento de cada país, ¿no? Pero si es posible, le gustaría como recomendar hacerlo como a estilo japonés. Y entonces, el 5S, si se introducen bien, pueden tener otros efectos. Porque si una empresa o una fábrica siempre está organizada y está limpia, entonces eso atrae tanto al cliente como a las personas que se convierten de pronto en recursos humanos del futuro, ¿no?
Y también si se introduce bien 5S, eso enriquece a la relación personal e incrementa la moral. Y esto es un tablero que también encontramos en una empresa colombiana. Ahí están como haciendo esfuerzos de visualizar lo que están trabajando y entre los temas prioritarios se encuentra 5S. Y entonces aquí también encuentra temas de seguridad y tiene una etiqueta verde. Verde significa que está haciendo bien, está en buen estado de seguridad. Pero en cambio 5S tiene una etiqueta amarilla, entonces seguramente hay algún problema. Pero lo importante es que así en esta empresa, en la sección de tubería, con este tablero se puede ver que en qué está, ¿no? Entonces aquí miramos nuevamente cuáles son beneficios de 5S. Además de efectos que hemos visto anteriormente, tales como o mejora la relación personal o mejora ambiente del sitio de trabajo, hay beneficios como directos y importantes para la empresa. Por ejemplo, si compara a la situación en que no se ha introducido ningún concepto de 5S, y la situación en que ya introdujo el concepto de 5S, pero de una manera correcta, y puede haber 30% de diferencia en la productividad. Y entonces si se introduce bien el concepto de 5S, se incrementa la calidad y la productividad y a la vez entre los trabajadores se incrementa la motivación y la solidaridad y la disciplina. Y estas dos cosas empiezan a funcionar generando sinergias. Y eso conduce al incremento de la competitividad y los resultados de la empresa. Y entonces ahí aparece Rico. Rico ahora ya le gusta mucho la cultura japonesa, entonces se decidió vivir en Japón saliendo de su casa o de su mansión. Y entonces en Shinkansen llega a Japón y empieza a vivir en esa casa pequeña y teniendo así carros pequeños y una moto. Y entonces se decidió vivir allí al estilo japonés, rodeado de la cultura japonesa. Y nos quiere mostrar el interior de su casa.
Y nos pregunta, ¿qué tal? Es simple, ¿no? ¿Les parece simple? ¿Sí? Pero dice que ha adquirido cosas japonesas. Entonces ahora su casa está decorada de esta manera. Entonces el señor Gato le dice, la casa es pequeña, pero el estilo de vida suya no es simple. Entonces Rico le contesta, entonces Rico dice, no he comprendido suficientemente la cultura japonesa. Creo que todavía falta mucho. Pero Rico dice, pero la manera japonesa de aprendizaje no es aprender entendiendo, sino aprender haciendo. Y dice, lo importante es que ya lo estoy haciendo. Y entonces todos apoyan a Rico. Y entonces Rico dice, de todos modos ya lo inicié, voy a aprender partes buenas de la cultura japonesa. Y entonces Rico continúa diciendo, fusionando las partes buenas de la cultura japonesa y las de la cultura de mi país, quiero aplicarlo para el desarrollo de mi país. Y los invitan diciendo que es muy importante empezar y hacerlo. Lo que he aprendido en este seminario, aplícalo no mañana, sino hoy. Yo voy a aprender más con ustedes. Vamos a trabajar juntos. Muchas gracias. Entonces, antes de entrar en el siguiente tema, hasta ahora hemos visto el primer tema de la cultura japonesa que sostiene Kaizen y de 5S. Entonces, hasta aquí, si tiene alguna pregunta, la recibimos ahora. Entonces, ahora entramos en el segundo tema de hoy, el sistema de producción Toyota.
Y se dice que Toyota es una empresa que representa bien la cultura japonesa. Aquí tenemos la fotografía del señor Taiichi Ono. El señor Ono se considera como creador del sistema de producción Toyota. Entonces, primero quiero explicarles de dónde surgió o de dónde nació el sistema de producción Toyota. Primero, el sistema de producción Toyota nació en Japón, pero no es producto solo por propio esfuerzo de Japón, sino que podemos decir que es como un producto de los esfuerzos de Estados Unidos y de Japón. Y aquí tenemos fotografía de Henry Ford. Ese señor, no sé, ustedes tienen algún conocimiento o ya habían visto alguna vez la foto de este señor. Y de este señor Henry Ford es creador del sistema de producción Ford. Y el sistema de producción Ford es igual que el sistema de producción masiva. Y por producir gran volumen de vehículos a bajo costo, él permitió que ocurriera la motorización de Estados Unidos. Ahora nosotros podemos utilizar carro como una herramienta normal de la vida real y también es gracias a esfuerzos que ha hecho este señor Henry Ford y también utilizamos muchas cosas, son productos de la producción masiva y también podemos decir que esos productos podemos conseguirlas gracias a invento de este señor Henry Ford. Y entonces ese sistema de Ford, sistema de producción masiva, fue introducido a Japón en los años 40 y 50 y fue modificado. Y ahí nació el sistema de producción Toyota. Y Toyota también producía así gran cantidad de vehículos y entonces el sistema de producción de entonces era de alguna manera producción masiva. Pero en cambio en el sistema de producción masiva de Ford y de alto volumen del mismo modelo se producían durante muchos años. Pero en cambio en el sistema de producción Toyota lo que se buscó es qué tan eficiente pueden producir los carros
de diferentes especificaciones, o sea, diferentes tamaños, diferentes modelos y de diferentes colores o diferentes accesorios. Es tanto el sistema de Ford y sistema como el sistema de producción Toyota son dos sistemas que fueron inventados o introducidos para el nivel de fábrica. Y en el lado de Toyota comienza a trabajar en el Kaizen, en el mejoramiento continuo durante los años 60 y 70 y 80. Y con ese mejoramiento continuo bajo el sistema de producción Toyota, Toyota ya pudo alcanzar más alto nivel de la calidad y más alto nivel de la productividad. Pero repetimos que ese sistema de producción Toyota es un sistema que se aplicó en las líneas de producción en la fábrica. Pero en realidad esa época el sector académico o que se dedicaba a la ingeniería, a mecánica o a la ingeniería industrial no daba mucha importancia en el sistema de producción Toyota. Porque esa época Japón era un país en vías de desarrollo, por lo tanto el sector académico miraba a los países desarrollados y entonces quería introducir o aprender algo de Europa, algo de Estados Unidos, pero no se miraba dentro del país lo que tenía en su país. Y entonces, entrando en los años 80, irónicamente, el sector académico de Estados Unidos empiezan a tener interés en el sistema de producción Toyota. Y entonces ellos analizaron el sistema de producción Toyota, establecieron como una teoría y nombraron como sistema Lean Manufacturing. Seguramente ustedes han oído tanto el nombre de Lean Manufacturing System y el sistema de producción Toyota también. Y entonces el sistema de producción Toyota como es un componente importante de Lean Manufacturing System y también el componente más representativo del mismo. Seguramente en Colombia hay muchos libros que explican del Lean Manufacturing System.
Y entonces sí hay la versión en español de Lean Manufacturing System. Leyéndolo o seguramente puede aprender más sobre el sistema de producción Toyota también. Y entonces, después de que en el sector académico de Estados Unidos se estableciera como sistema Lean Manufacturing que contiene el sistema de producción Toyota, eso fue nuevamente introducido a Japón y se difundió tanto en el sector académico y en diferentes sectores de la industria. Y entonces, irónicamente, los profesores universitarios de Japón aprendieron del sistema de producción Toyota a través del sector académico de Estados Unidos. Y entonces, siguiente, explicaremos cuál es la estructura del sistema de producción Toyota. Y la meta de este sistema es el incremento de la productividad. Y de este incremento de la productividad, no solamente aumentar el volumen de la producción, como hemos explicado, atendiendo a diferentes requerimientos o diferentes especificaciones, cómo mantener la productividad o cómo mejorarla, es el reto que se enfrentó Toyota. Y en la base de ese sistema existe la eliminación completa de desperdicios. Y como dos pilares que sostiene ese techo o esa meta, existe justo a tiempo y automatización. Entonces, ahora vamos a mirar un poco más detalladamente sobre estos dos pilares. Justo a tiempo significa producir las cosas necesarias al tiempo o necesarias y entregarlo al proceso o posterior. Y entonces, si se introduce ese método justo a tiempo, primero se reduce el tiempo de espera. ¿Alguna pregunta? Sí, por favor. Siempre me he quedado, y perdón que le interrumpa, la cultura china. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que los chinos aprendieron más rápido de ustedes, los japoneses, a aplicar este método porque nos aventajan hartísimo en sistemas de producción y en bajos costos y todos estos procesos que están liderando ellos en temas de producción y más en conversión. ちょっと中断して申し訳ないんですけれども、ちょっと中国について聞きたいということで、こういうシステムを、中国人はすごく早く身につけたのかなんかわからないけれども、とにかく非常に大量生産を非常に低いコストで行っていて、特にこういう繊維産業とかの場合にはですね、なかなか競争が難しいぐらいな、条件を中国は出しているわけですよね。それは実際にそういうのを習得したから、短い時間で習得したからそうなってるのか、あるいは他にあるのかっていうのを聞きたいんだと思うんですけど。
Es decir, y hablando así, China es un país donde introdujo antes de que existiera el sistema de producción Toyota, el sistema Ford. O sea, ese sistema netamente masiva y son buenos para eso. Bueno, ahora está China entrando también en una época